Esta semana, en los niveles de intervención, vamos a tomar el trabajo social comunitario. Vamos a tomar de Nora Kim, que es el texto que vamos a trabajar en los prácticos, cuáles son las particularidades de este nivel de abordaje. ¿Sí? Tenemos, por un lado, el territorio, los sujetos, que en este caso, si bien son personas, estas personas representan a organizaciones, y los problemas insertos en la dimensión pública de la reproducción cotidiana de existencia. Vamos a ir viendo uno por uno. En el caso del territorio, ¿sí? Acá hablamos de una construcción a través de un devenir histórico que expresa las condiciones y los modos de vida de los conjuntos sociales atravesados por relaciones de poder. O sea, en el territorio, por un lado, tenemos la cuestión geográfica, de espacio, que puede ser un barrio o puede ser una localidad pequeña, me refiero porque vamos a tener el territorio como esto de las relaciones cara a cara, ¿sí? No podríamos hablar de la localidad de San Salvador de Jujuy como un territorio en el cual hacer un abordaje comunitario porque es demasiado grande, pero sí en algunas localidades más pequeñas o directamente en los barrios, ¿sí? Y en este territorio espacial también suceden algunas cuestiones vinculadas a la identidad, ¿sí? A los procesos de pertenencia o no que existen, ¿sí? Y que expresa condiciones y modos de vida, dice, de los conjuntos sociales. Son en estos territorios donde transcurre justamente la vida cotidiana, que ya lo habíamos visto en otros videos y que tiene que ver con esta expresión de cuestiones más estructurales. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Hay o no transporte público? ¿Tenemos o no servicios como el agua, la electricidad? ¿Cómo nos manejamos en nuestra vida en función de eso? Tenemos que, no sé, caminar 10 cuadras para tomar el colectivo. Son lugares seguros, inseguros. Todo eso va constituyendo nuestra vida cotidiana y es ese territorio, el escenario donde va sucediendo, ¿no? Y que también están atravesados por relaciones de poder. Yo hay varias cosas de esta exposición que las estoy tomando de Spinelli, que hace trabajos en relación justamente a los territorios, que me parecieron interesantes, porque además vamos a empezar a hablar de estas relaciones de poder que van sucediendo, ¿no? Acá vamos a ver un territorio que es dinámico, ¿sí? Porque está en permanente cambio, transformación, que es histórico porque hay una historia en común que tenemos. Este barrio comenzó siendo un asentamiento, o este barrio fue un barrio de los mineros, tiene cierto componente histórico que va dando una identidad, ¿sí? Es complejo por todos los actores que intervienen, es singular porque no hay un territorio que puede haber cierta similitud, pero no hay un territorio que sea igual a otro, ¿sí? Se van dando distintos componentes. Y acá hay una definición que me pareció muy interesante, que también la traía Spinelli, que, de Milton Santos, que el territorio puede ser un hogar o una cárcel para el sujeto. Esto para salir del aspecto romántico, ¿no? Del territorio como un lugar que nos abraza, nos da identidad. También hay territorios que, digamos, por el nivel o de carencias o de, no sé, niveles muy altos de consumo de drogas, pueden ser lugares que para ese sujeto sean, para quienes viven ahí, sean un lugar de que quieren salir, de que quieren huir. Por ejemplo, cuando se ha instalado o se da muy fuertemente la circulación de drogas, por ejemplo, como la pasta base, y uno tiene hijos adolescentes, hijas adolescentes, y sabes que está ahí el peligro cerca, y entonces no siempre los territorios son lugares que nos abrazan, que nos contienen, sino que muchas veces también ahí radica un peligro. O si tenemos que pasar por grandes descampados cada vez que vamos y volvemos del trabajo, digamos, en esa expresión de la vida cotidiana también surgen diferentes cuestiones, ¿no? que las tenemos que tener en vista al momento de poder caracterizar ese territorio. Hablamos también, ¿no? Esto de la identidad, porque el sentido de pertenencia comprende una historia compartida, ¿sí? De lo que decíamos de cómo se originó
ese barrio, cómo fue el inicio de esas localidades. Hay ciertos símbolos que muchas veces se ven representados en los clubes del barrio, ¿no? Yo soy de Lavalle, yo soy de Cuyaya, ¿no? Porque tienen tradiciones o pueden tener también simbólicamente una escuela muy conocida, ¿no? alguna institución que también representa y bueno, que tiene sus tradiciones, fiestas, ¿sí? En este caso vamos a ver, ahí puse una imagen de lo que son las ofrendas, porque refiere a este momento también que estamos llegando a noviembre, porque también está todo el atravesamiento de la cultura ancestral, ¿no? que forma parte y que también lo tenemos que ver en el momento de caracterizar ese territorio, ciertas relaciones de reciprocidad, ¿no? Que se van dando y que tienen que ver con cuestiones culturales más remotas y que se van actualizando permanentemente. Esta identidad se construye a partir de lazos horizontales y verticales, ¿sí? Algunas cuestiones que son o más bien impuestas, ¿sí? O que vienen ya determinadas, digamos, y otras que se van transformando a partir de estas relaciones, como decía, de reciprocidad, del cara a cara. Entonces, bueno, ¿cómo es esa construcción? Es también un dato importante al momento de caracterizar al territorio. Bueno, el otro elemento que nos decía Nora Kim era, bueno, los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Si pensamos en un momento, ponemos una foto de una intervención comunitaria, podríamos ver una reunión, por ejemplo, puede ser una instancia en la que hay reunidas diferentes personas, y tenderíamos a confundir con el nivel de grupo, ¿ya? Pero parece que hay un grupo de personas que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que cuando hablamos de un trabajo social grupal, entrábamos hacia lo que era la subjetividad de esas personas, ese desarrollo del yo y el nosotros que habíamos visto en la clase anterior, pero en este caso los sujetos no van representándose a sí mismos, sino que representan a distintas instituciones u organizaciones, ¿sí? Esta representación puede ser formal o no. A veces quien tiene el título de el presidente del centro vecinal, el director o directora de la escuela, no son realmente quienes movilizan, quienes aportan, digamos, esa dinámica o quienes tienen representación real. A veces coincide y a veces no. Entonces, cuando nos quedamos mucho en el aspecto formal, que solamente vamos a convocar a los referentes que tienen este cargo, nos queda afuera quienes son los que realmente están movilizando, y a veces son acuerdos que no se concretan porque quien vino y nos dijo sí y puso la firma, después no lo puede motorizar en sus espacios porque no es quien tiene ese poder real. Entonces, poder identificar quiénes son los sujetos, cómo son las dinámicas, también nos permite una estrategia diferente al momento de proponer acciones, o de consensuar acciones, ¿no? Eh, Acá decimos que se entrecruzan la organización interna de cada una. Es posible que los procesos sean un poco más lentos. Por ahí en un proceso grupal podemos rápidamente establecer un acuerdo, pero en este caso es posible que nos digan, bueno, esto que estamos proponiendo acá lo vamos a llevar a discutir al interior de nuestras organizaciones y vamos a venir con una respuesta la próxima reunión. Eso puede hacer un poco más lento el proceso, pero también es mucho más legítimo, ¿no? Si se incorporan estas cuestiones democráticas. eh, bueno, ahí vamos a ver diferentes perfiles de referentes comunitarios, ¿sí? Y bueno, y ahí se entrecruza lo que ocurre en la organización interna con esa interacción también interorganización que se va dando. Hay una disputa por el poder, y la búsqueda de la hegemonía. ¿Qué es la disputa por el poder? Acá podríamos hablar de la palabra política, ¿no? La política justamente como ese campo de disputa en el cual va a haber actores que van a tratar de lograr esa hegemonía. ¿Qué sería la hegemonía? La administración de los recursos, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero ser el referente que va a definir qué se hace con los recursos, quién va a poseerlos de alguna manera, o quién va a instalar la necesidad de su organización por encima de las necesidades de las otras instituciones o organizaciones.
hay siempre una cuestión de poder que se manifiesta en la cual los distintos actores van luchando, van viendo y bueno, no podemos olvidar también como un sujeto que somos nosotras o nosotros desde el trabajo social que vamos también en representación de una institución. No es lo mismo ir como estudiantes de la universidad que ir como municipio, como Ministerio de Desarrollo. Digamos, desde ese lugar en el que estamos yendo también tenemos cierto simbolismo o cierta materialidad también en esa interacción, ¿no? Es un campo de juego muy activo y bueno, también donde también las ausencias, ¿no?, de los que se niegan a participar en estas instancias también tienen ese poder. Entonces es mirar no solo a quienes están presentes, sino a quienes no están. Tenemos también este aspecto de la reproducción social, digamos, y acá vamos a ver cuál es particular de este nivel de intervención. Por un lado tenemos la reproducción biológica, que tiene que ver con la procreación misma, ¿no?, con el acto de tener hijos, y después la reproducción social, que son los mecanismos de socialización por el cual se incorporan las normas, las opiniones, los juicios de valor, que vendría a ser lo que nos va constituyendo como parte, ¿no?, de este colectivo, ya sea comunitario o bueno, más general, ¿no?, el sentimiento patriótico, los distintos sentimientos que se van generando, ¿no?, hoy también algunos conocimientos a partir de la escuela, la familia, ¿sí?, o distintas instituciones que van constituyendo lo que diríamos el saber cotidiano, ¿no?, esa como opinión en la que todos más o menos nos vamos identificando. Y después tenemos la reproducción cotidiana, que se refiere a las actividades que se realizan para poder subsistir, ¿no?, para poder existir. ¿No? Acá hablan de la reposición generacional y que tiene a su vez dos dimensiones. La doméstica, que tiene que ver con cuidar a los hijos, o sea, no es solamente traer a los hijos al mundo, sino cuidarlos, darles de comer, enseñarles a hablar, enviarlos a la escuela, ¿no?, todo este proceso que va preparando, digamos, su vida adulta, ¿sí? Digamos, en todo esto de la reproducción hay grandes debates que lo podemos ver la semana que viene, acerca de, bueno, cómo son estos procesos también de socialización, ¿no? Y también una reproducción cotidiana pública, que esto sí está remarcado porque a esto nos vamos a dedicar, ¿no?, cuando vemos lo del trabajo social comunitario, que son el conjunto de necesidades que, siendo fundamentales para la vida, no pueden ser resueltas a nivel de cada unidad doméstica o a nivel de cada familia, sino que se instalan en el espacio público más cercano e impulsa a los vecinos a organizarse para demandar y resolver esas necesidades. Por ejemplo, el agua potable, o la demanda por un servicio de salud en el barrio, o la tenencia de la tierra. O sea, son cuestiones que necesitamos para vivir, pero que no las podemos resolver individualmente. O sea, yo no puedo pedir el alumbrado público solo para mi casa, sino que son demandas que se organizan colectivamente, porque además no sirve que haya un foco solo en mi calle, en mi pedacito, sino que necesitamos, por ejemplo, que el alumbrado público abarque todo el barrio o la calle principal, necesitamos el tendido de red de agua, de gas, y para eso necesitamos que haya un nivel de organización, porque son demandas que se resuelven colectivamente. Entonces acá vamos a entrar a trabajar con este nivel de intervención. Y bueno, acá también hay una cuestión que habla Nora Kim, que tiene que ver con la privatización de la cuestión social, que a lo largo de los años lo que se va haciendo es delegar en la comunidad algunas cuestiones que debieran ser prestaciones del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, voluntariamente hay un grupo de vecinos que arman una escuelita de fútbol, voluntariamente se hacen determinadas cuestiones, o incluso los propios merenderos o copas de leche, en el cual se resuelve la cuestión alimentaria a partir del esfuerzo y a veces del bolsillo, ¿no?, de las propias personas que están justamente en una situación de vulnerabilidad. Y entonces estas acciones de protección social
en vez de ser tomadas globalmente por el Estado, van siendo delegadas. Esto tiene, digamos, una contradicción dialéctica. Por un lado, esta cooptación para tareas de gobierno que debieran ser un derecho y que son delegadas hacia ¿no? los propios vecinos del barrio. Dice, bueno, por ejemplo, esto también entró muchas veces en debate, se cobra un plan que es un salario mínimo y de ese propio plan las personas tienen que aportar para sostener esos propios merenderos. Y decir, bueno, digamos, la idea era que ese plan le permita para la sobrevivencia y terminan además resolviendo otras cuestiones en las cuales el Estado está ausente o da un aporte mínimo que en sí no serviría, no alcanzaría para poder sostener esa acción. Pero por otro lado, digamos, en esta tensión, como decía, de unidad de contrarios, las comunidades se activan, recrean identidades y se fortalecen. O sea, la oportunidad también de poder tener esta capacidad de organización es lo que puede permitir procesos de transformación más profundos. O sea, o nos volcamos a esta primera cooptación de tareas de gobierno, desde conductas más bien adaptativas, ¿no? de resignación, o se aprovecha esta instancia para generar procesos reflexivos dentro de las comunidades, ¿sí? Para demandar por nuevos derechos, y también, digamos, tiene esta contracara. Así, bueno, vamos con comunidades que están más fortalecidas. Ahí podemos, ¿no? Claramente desde los paradigmas ver hacia dónde, desde dónde posicionamos nuestra práctica. Y bueno, y el tema del diagnóstico, que es fundamental poder hacer una lectura de cuál es el territorio, de dónde estamos, es fundamental porque, como dice acá en el último punto, si nuestra lectura es integral, nuestras prácticas también lo serán, ¿sí? Entonces, podemos tomar datos cuantitativos que nos permiten reconstruir la historia desde el punto de vista de lo material, pero que no es suficiente para plantear un abordaje desde la complejidad. No sé, tener datos cuantitativos acerca de cuántas familias son las que están, del total de familias que viven en esta comunidad, cuáles son las que están en una zona inundable, qué cantidad de familias no poseen los servicios básicos, qué cantidad de familias no tienen, no sé, la recolección de residuos. Todo eso nos permite ir teniendo un primer mapeo, ¿no? de qué es lo que está pasando en esta comunidad, pero que no es suficiente si necesitamos abordar desde la complejidad. Entonces no es solamente esta foto ¿no? Como hablamos de los datos cuantitativos, como una foto de lo que está pasando, sino también necesitamos reflejar el movimiento vital que tiene un territorio, ¿sí? Lo visible, lo emergente, lo que aparece como problema, pero también lo que está oculto o en disputa. O sea, cuáles son estas tensiones, ¿no? En esta lucha por la hegemonía, qué es lo que está ahí latiendo en ese territorio. Y acá en la imagen mostraba esta forma de diagnóstico participativo, donde es la propia comunidad la que reflexiona sobre sus problemas. O sea, no es que vamos nosotros a enseñar, sino es una instancia que vamos generando de poder discutir, priorizar, ¿no? Cuáles son los problemas que se ven en la comunidad. Entonces acá quería dedicar un tiempito para hablar de lo que es problematizar la demanda. Y esto implica trabajar con actores de la comunidad acerca de lo que se presenta como urgente, analizando las diversas dimensiones de la problemática. Entonces, siempre hay demandas que son como más claras o más obvias y que por ahí no son realmente el problema de fondo, ¿no? Entonces, no sé, una demanda puntual o que se repetía cuando salí en su momento a hacer trabajo comunitario era la necesidad de la ambulancia, justamente porque eran zonas alejadas, o la demanda por la comisaría. Entonces, bueno, esa era la presencia policial, eran como las dos demandas que más surgían, que se repetían, y bueno, entendiendo que las comunidades son singulares, era, digamos, llamativo que se anclen en dos demandas así tan puntuales. Entonces lo que es importante es poder discutir con toda la comunidad si eso es realmente
¿no? Porque a veces la demanda se centra en el recurso, necesitamos este recurso cuando tenemos que llevar el plano de discusión hacia por qué, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos necesitando? ¿Cuál es la necesidad que da lugar a esa demanda? Ese es un proceso súper interesante y muy rico, ¿no? Y ahí es donde también se va estableciendo todo este juego de interacciones entre los miembros de la comunidad, pero uno de ellos sería analizar las causas. Entonces, en el caso de la comisaría nos pasaba de, bueno, ¿por qué quieren? ¿Por qué hay muchos robos? ¿Y por qué hay muchos robos? No, porque ahora empezaron a drogarse los jóvenes. ¿Y por qué empezaron? Entonces vamos llevando el análisis hacia que el problema está siendo el ingreso de la droga en esa localidad, ¿no? El ingreso de sustancias a veces muy nocivas como la pasta base, y que entonces lo que tenemos que buscar es la manera de poder frenar ese avance y no castigar a quienes están, digamos, cayendo, que pueden ser los propios hijos. Es decir, bueno, nos damos cuenta de que si la medida que estamos tomando o la demanda que estamos generando es la del castigo, y lo que está sucediendo es que la droga cada vez avanza más, digamos, es muy probable que quienes terminen siendo reprimidos de alguna manera sean los propios hijos de quienes están en ese espacio. Entonces acá estamos demandando algo que puede ir en contra, ¿no?, de los propios intereses de esa comunidad, porque acá el problema de fondo es qué es lo que está pasando con este ingreso de sustancias. Por ejemplo, después, bueno, la sostenibilidad, si este recurso que estamos pidiendo, bueno, vamos a ver el ejemplo de la ambulancia en esta localidad donde hay emergencia, que si se hace un análisis una vez al año, eh, si por una emergencia de una vez al año es posible sostener durante los 365 días un vehículo con combustible, con personal, y entonces si es o no posible eso, o debiéramos apuntar más bien hacia las causas que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Si digamos, las situaciones de urgencia que se dieron tuvo que ver con una persona que tuvo un pico, no sé, con la diabetes, lo que tendríamos que generar son instancias de poder tener un debido seguimiento, un control de la enfermedad, y no es en sí la ambulancia, sino trabajar todo el tema de la prevención, promoción de la salud. Bueno, también tenemos que analizar cuál es la población afectada, si realmente este recurso va a ser un beneficio para toda la población o es solo para un sector, ¿no? Porque no es central para toda la comunidad, y entonces tal vez la prioridad no sea ese recurso sino otro. Y bueno, ¿y cuáles son los recursos existentes? Que eso también tiene que ver con el establecimiento de las redes. Muchas veces esos recursos ya están en la comunidad, pero lo que falta es que haya comunicación entre los distintos actores. Entonces pareciera que tenemos que solicitar que venga un profesional, y tal vez el profesional ya está y está trabajando, solo que no sabían, el resto de la comunidad no sabía, o no hubo una, una comunicación adecuada acerca de cuál sería ese rol, y a veces no es necesario traer, sino que ya está, ¿no? Que esos recursos ya están, y lo que es necesario es poder conocerlos y poder hacerlos, no sé, potenciarlos en tanto recursos de esa comunidad. Y bueno, y partir de la realidad y construir en función de esta y de las condiciones histórico-materiales, de los intereses de los actores, la estrategia más adecuada. Esto nos dice Montaño, y entonces, bueno, poder tener no solo en cuenta lo simbólico, en esto decíamos, bueno, si nosotros vamos con una campaña acerca de la importancia del lavado de manos, la importancia del uso de jabón, puede ser una muy linda campaña, podemos sacarnos muy buenas fotos, pero si en esa localidad o en esa comunidad no hay agua potable, entonces de nada sirve esa acción. Entonces tenemos que ir hacia la cuestión de fondo, que es digamos, el tendido de la red de agua. Esto también es importante, o bueno, cómo vamos resolviendo esto del agua tiene que ser nuestro horizonte principal, porque si no nos quedamos en una serie de medidas simbólicas que no van hacia el fondo de la cuestión.
Entonces el horizonte debe estar puesto en el cumplimiento de los derechos y en la lucha por la conquista de nuevos derechos, en tanto la realidad es dinámica. Hay cuestiones que en otro momento no hubieran sido pensadas como un derecho, por ejemplo la conexión a internet, y cuando fue digamos, todo el tema de la cuarentena, la pandemia, realmente fue muy claro quiénes pudieron permanecer y quiénes no en el sistema educativo, quienes pudieron acceder o no a las prestaciones porque tenían o no tenían internet. Entonces la conectividad, el acceso a un dispositivo se terminan constituyendo en derechos fundamentales, ¿sí? Que en otro momento por ahí no lo eran. Entonces como la realidad es dinámica, también las estrategias y los horizontes que nos planteamos son dinámicos. Y bueno, respecto a los programas en el territorio, esto también lo tomo de Spinelli, hace ¿cómo se diría? Este paralelismo entre lo que son los programas, ¿no? Que muchas veces son atomizados, entonces del Estado se promueven distintos programas que a veces se superponen uno con el otro, pero que no hay una integralidad en ese programa. Dice, el territorio termina siendo un lugar donde llueven técnicos, llueven recursos, pero cada uno maneja su propio código, y entonces la comunidad corre detrás de los técnicos y no al revés, ¿no? Entonces son programas atomizados cuando el territorio en realidad es complejo. Programas que son verticalistas cuando en el territorio lo que existen son las disputas de poder, ¿sí? Y ahí también tenemos que manejarnos sin ingenuidad, sabiendo que estas disputas existen. De nuevo, esta idea romántica de un territorio uniforme al que llegamos y que todos vamos por lo mismo, no es real. Cuando vamos hay un campo de conflicto siempre activo, y entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos poniendo en discusión? Eso, bueno, ahí está justamente la riqueza de nuestro trabajo, que muchas veces los programas son rígidos, establecidos con ciertos tiempos, con ciertos recursos, cuando el territorio en realidad es dinámico, y que hay programas que son universales, bueno, esto vinculado a la rigidez, y los territorios son singulares. Así que bueno, ahí de acuerdo a la institución desde la cual vamos a partir, también tenemos nuestras propias limitaciones y nuestras oportunidades, y bueno, es todo un desafío este trabajo en el territorio. Cuando logramos una estrategia que es buena, el impacto que se genera es un gran impacto también. Entonces es un trabajo que da muchas satisfacciones, pero que también requiere de estar con una mirada atenta en todo momento. Y quería cerrar con estas distintas imágenes de comunidades, ¿no? Acá está Tilcara, acá hay un asentamiento urbano abajo, y arriba lo que sería una favela en Brasil. Y si vemos la disposición de las casas, bueno, todo, ¿no? Lo que es el clima, el lugar, nos vamos dando cuenta que no puede ser nunca igual una intervención en un lugar que en el otro, y bueno, cómo se involucran los aspectos culturales, materiales, en lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. Bueno, y la semana que viene trabajamos con familias.